Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de didáctica en el nivel inicial, pero para iniciar la mirada en el nivel inicial, primero tenemos que retomar algunos conceptos que seguramente han visto en didáctica general, y si no los vieron, está bueno que los veamos ahora. Nos preguntamos qué es la didáctica, ¿no? Entonces vamos a ir al capítulo 4 del libro que se llama Aproximación a la comprensión de la didáctica en el nivel inicial. En realidad ese es el capítulo 4 del libro Nivel Inicial, Aportes para una Didáctica. Este libro es de varias autoras, este capítulo es de Ruth Harf, ella va a preguntarse por la didáctica. Y va a decir que la didáctica tiene muchos significados, han tratado de conceptualizarla muchos autores y que no hay un criterio único sobre qué es. Si buscamos en el diccionario qué es la didáctica, encontramos que la didáctica es el arte de enseñar. Después podemos encontrar relativo a la enseñanza, instruir. Todas estas definiciones son del diccionario y que por lo general la gente utiliza en el cotidiano. Si nosotros encontramos, por ejemplo, una buena explicación y podemos aprender a hacer algo, a veces decimos, che, qué didáctica o qué didáctico esa explicación, ¿no? Como que sabemos que la didáctica está enlazada al enseñar. Recuerdan que con los enfoques de Feldman estuvimos viendo qué es enseñar, ¿no? Y las diferentes formas que encuentran algunos docentes de acercar a sus alumnos a los contenidos, ¿no? Dijimos que los enfoques son metáforas de cómo se enseña. No es que el docente dice, bueno, hoy voy a enseñar en este método o este otro método, ¿no? Si bien hay siempre una prescripción sobre cómo se enseña, delimitado en los currículum, o sea, prescripción, hablo de algo que está escrito, que es la norma de cómo se debe enseñar en un nivel. Si bien como docentes también tenemos la libertad en la práctica de elegir las mejores formas. Perdón. Bueno, entonces estábamos con qué es la didáctica, ¿no? Entonces Ruth Hart va a decir que la didáctica tiene dos dimensiones. Esta doble dimensión se encontraría de la siguiente forma. La primera dimensión es descriptiva explicativa y dice que nos permite comprender la realidad escolar educativa, conforma el conjunto de conceptualizaciones que se relacionan con la explicación de la situación de enseñanza, los múltiples factores presentes, la complejidad de la tarea de enseñar. Sería que describe, descriptiva y explica cuáles son las mejores formas de enseñar. Y la segunda dimensión es una dimensión prescriptiva normativa, que como dije antes, la prescripción tiene que ver con la norma, y entonces se enuncia las formas acerca de cómo actuar o cómo enseñar los contenidos que un determinado currículum trae para trabajar con las nuevas generaciones, ¿no? Serían con nuestros alumnos. Bueno, a partir de estas dos dimensiones, ella va a decir, ¿no?, que va a dar una definición de didáctica, después de que en el capítulo hace todo un recorrido de diferentes autores de qué es la didáctica, y va a dar esta definición que ahora la vamos a desarmar y conceptualizar. Dice que la didáctica se ocupa de la situación de enseñanza, de la situación didáctica en toda su complejidad, en la que aparece la relación docente-alumno, el contenido que se enseña y que se intenta que el alumno aprenda, las técnicas que se seleccionan para dirigir el proceso de aprendizaje, las variables institucional-social que de algún modo determinan qué enseñar y para qué. Esa es la definición que da, es muy compleja y ahora la vamos a separar por partes para poder analizarla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la didáctica la piensa como una situación. No es algo así como algo aislado, es en situación que se estudia la didáctica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con estos tres componentes que ella va a nombrar y que en el último apartado del documento de apoyo que yo les hice lo van a ver con la tríada didáctica. Les muestro acá en cámara el triangulito. A ver ahí, ahí está, estaríamos ahí. Ahí podemos ver la didáctica como una situación entre el saber, el docente que enseña, el alumno que aprende, y están interrelacionados, por eso es una situación, y también con el
también con el contexto donde se va a aprender. Pero bueno, vamos, eso es para que lo vieran, lo tienen en el documento de apoyo que está en el aula, y vamos a ver cada parte de lo que dije recién. Empecemos con el objeto de estudio de la didáctica, entonces. Empecemos con 1. La didáctica se ocupa de la situación de enseñanza. Entonces, el docente se hace cargo fundamental de la enseñanza, sabiendo que su acción no es causa directa. Que el docente enseñe, esto ya lo dije en otros videos, no quiere decir que el alumno aprenda. Están totalmente relacionados en una situación, pero no quiere decir que si yo doy una clase y ustedes están ahí, por ejemplo, todas ustedes aprendan. Tal vez haya cuestiones personales que hacen que no aprendan. Tal vez yo no dé la clase de forma clara y ustedes tampoco entiendan. Por más que yo me proponga enseñar, tal vez no tomé los recaudos, los recursos para garantizar que ustedes entiendan lo que estoy diciendo y ustedes pueden no aprender. También puede ser que una de ustedes pudiera leer rigurosamente la bibliografía, ir a una profesora particular, por ejemplo, y aprobar la materia, aunque no hayan entendido lo que yo dije. Entonces, si bien hay una situación de enseñanza y de aprendizaje, son muchos los factores que hacen que alguien aprenda. Y no tenemos el poder de saber que todos nuestros alumnos van a aprender. Pero intentamos, buscando los mejores métodos, que los niños aprendan. Bueno, pensemos entonces a la situación de enseñanza como eso, como una situación. Es situada en el momento. En el momento uno se acerca a los niños de nivel inicial y va a dar una clase. Es en esa situación, ¿no?, que se juega la didáctica. Vamos al punto 2. Dice, de la situación didáctica en toda su complejidad. O sea, el estudio de objeto de la didáctica será poder focalizar en la situación didáctica en toda su complejidad. La situación de enseñanza como realidad compleja exige un tratamiento multidimensional que implica mirar, leer desde diferentes dimensiones, reconociendo las diferentes variables que están presentes, y por eso se la define como situación. Bueno, aquí volvemos un poco a lo que dijimos anteriormente, ¿no? El objeto de estudio de la didáctica es a la vez el objeto de estudio y el objeto de intervención. Yo les había dado el ejemplo de un médico. Un médico tiene como objeto de estudio primero la biología. Una vez que estudia la biología, supongamos hace toda su carrera, puede conocer al cuerpo humano, puede haber hecho intervenciones sobre cuerpos no vivos, ¿no?, para ir después, por ejemplo, a operar un corazón. Entonces, todo lo teórico lo tiene previo a que vaya a operar. En la didáctica pasa algo complejo. Como es en situación, yo puedo estudiar, por ejemplo, la psicología de mis alumnos. No es lo mismo dar clase en jardín maternal que en jardín de nivel inicial, o sea, de jardín de salas de 3, 4 y 5. Entonces yo voy a tener una especificidad que tiene que ver con la persona a la que le voy a enseñar. No es lo mismo enseñar en la facultad, que son adultos. Entonces yo tengo que tener en claro a quién va destinado eso que yo estoy haciendo. Pero en ese momento se juega el estudio de la didáctica, en el momento de interacción. Por eso es complejo y por eso la práctica y la teoría se juntan en el mismo momento. Voy a teorizar sobre una práctica, sobre esa práctica que voy a tener en ese momento donde yo voy a dar una clase y mis alumnos van a estar ahí para tratar de aprender. Hay muchas formas de dar una clase, eso lo vamos a ir viendo a medida que transcurra la materia. En el punto 3 dice, la que aparece la relación docente-alumno. Siempre hay un docente y un alumno y el aprendizaje se dará en ese medio, en esa relación que vamos a tener. Yo puedo ser un docente autoritario y decidir que yo tengo el saber y decirle a mis alumnos que las cosas son como yo diga, así. Y igualmente ahí va a haber un medio, porque hay un docente y hay un alumno. Puedo ser un docente más constructivista y pensar en que mis alumnos tienen saberes y que los van a aportar a esto nuevo que yo traigo, y en esa interrelación va a haber un aprendizaje.
suponemos, ¿no? Sabemos que no tenemos la absoluta certeza de que se va a aprender algo. Entonces, puedo tener un perfil u otro perfil, el aprendizaje se va a dar. Hemos aprendido, yo he tenido maestros muy conductistas, muy autoritarios, y uno aprende igual. Tal vez no es agradable aprender en ese ambiente, pero he cursado toda mi primaria en los años 70, donde había un claro autoritarismo desde la escuela que reproducía cierta cuestión de poder, de un poder militar que estaba en ese momento en el gobierno, y como sabemos las políticas educativas se desprenden del Estado. Entonces un Estado dictatorial va a generar escuelas de la misma línea. Es muy raro que una escuela pueda correrse de ese lugar, y si lo hace lo tenía que hacer de forma como oculta, ¿no? Cuando empezamos a pensar en gobiernos democráticos podemos pensar en la democratización de las políticas educativas también. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya maestros conductistas. Ustedes han estudiado en psicología evolutiva seguro la forma que podemos llegar a aprender. Por eso digo, la didáctica es muy compleja porque se nutre tanto de la pedagogía como de la psicología y la sociología. Entonces tenemos un montón de ciencias que nos dan vuelta a la hora de tomar decisiones en el aula para aprender y para enseñar. Bueno, entonces estábamos en el tercero y decíamos que esto se juega en la relación con el alumno. Vamos al cuarto punto. El contenido que se enseña y que se intenta que el alumno aprenda. Aquí está el triángulo entonces, el docente que enseña, el alumno que aprende. ¿Pero qué aprende el alumno? Contenidos. Los contenidos son los saberes que una determinada política educativa piensa para sus futuras generaciones. O sea, los niños deben aprender ciertas cuestiones sociales que hacen a su cultura, a la apropiación de su cultura y de su contexto, que hará ser parte de, por ejemplo, la nación argentina. Cuestiones como conocer la bandera, el himno, las determinadas fiestas patrias. Esos son cuestiones sociales que de ahí se desprenden contenidos. El contenido es un saber. Sin embargo, ese saber no es un saber universal, es un saber escolar. Que aprendamos quién hizo la bandera y cómo la hizo. O sea, de un hecho histórico se toma un contenido, se lo transcribe, se lo pasa a lo escolar y se aprende de una determinada forma. Tiene un formato escolar, ¿no? Entonces estábamos acá en esto de qué es el contenido, ¿no? Es un saber que no decidimos nosotras como docentes qué vamos a enseñar a nuestros alumnos, sí el cómo, pero el qué está prescripto. Prescripto quiere decir es una norma, es un modelo que determinados asesores educativos trabajan para el Estado los contrata y generan generan el currículum. La política curricular será el conjunto de todo lo que suceda allí, ¿no? Tanto la escuela, el Estado, los técnicos. Los técnicos serían las personas que tienen el saber de cada área. Cuando veamos currículum próximamente, el próximo tema que vamos a tomar es el currículum, vamos a ver que el currículum tiene diferentes áreas de aprendizaje. ¿No? Áreas de contenidos, donde están los saberes que un docente de nivel inicial debiera enseñar a sus alumnos a lo largo de todo el transcurso del nivel, desde los 45 días que pueda acceder un niño al nivel al jardín maternal hasta el jardín de niños, que es de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, bueno, esto está todo prescripto, está todo escrito y yo no invento ningún contenido. El contenido me es dado por la política curricular. Nosotros vamos a trabajar con 2 currículum y esto traten de bajárselos a sus celus o a sus computadoras. Vamos a trabajar con el currículum sancionado en el 2008 y vamos a trabajar con el currículum sancionado en el 2018. La política educativa dice que cada 10 años hay que rever los currículums. Esto se hizo, pero en realidad lo que yo opino con respecto a los 2 currículums es que en algunas cuestiones son contradictorios. Por ejemplo, en el nuevo currículum 2018 se habla sobre educar las emociones. Yo me pregunto si las emociones son algo educable, porque no habría tantos problemas sociales si nosotros pudiéramos educar a alguien para que no le pegue a su mujer y haya tantos femicidios. Hay cosas que no se pueden manejar, que nosotros, que aunque tengamos alumnos pequeños, intentemos manejar la ira de nuestros alumnos,
es muy complejo y no comparto. El currículum de 2008 no se mete con esas cuestiones muy subjetivas de lo emocional y sí se mete en lo que corresponde que un currículum se meta, que es en qué va a enseñar, qué es lo que los alumnos tienen que saber para poder eh, terminar ese nivel, ¿no? Un nivel inicial, sabemos que la escuela se divide en niveles, lo que es educación se divide en niveles, nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario. Entonces, para promocionar de nivel, o sea, acceder al nivel siguiente, habrá que tener algunos contenidos, ¿no? Poder apropiarse, acercarse. Yo entiendo el poder apropiarse de un contenido con acercamientos. Uno no aprende de una vez, uno aprende con sucesivos acercamientos. Incluso a veces retrocede y vuelve a arrancar. Por ejemplo, si nosotros lo pensamos en nuestras clases, yo les estoy dando clases por Zoom, pero para que ustedes tengan otro lugar de donde tener más contenidos, estoy grabando este video para que puedan tenerlo como material de estudio. Y también les armé un documento de apoyo de la cátedra, ¿no? Como para que ustedes puedan ir ahí a ver estos 6 puntos de esta definición de didáctica. Bueno, ahí vamos por el cuarto, ¿no? Que tiene que ver con el contenido que se enseña y de dónde viene. Y vamos por el quinto. El quinto punto dice las técnicas que se seleccionan para dirigir el proceso de aprendizaje. La didáctica nos aporta esas técnicas para que nosotros tengamos una mejor forma de enseñar a nuestros alumnos. Las técnicas tienen que ver con lo que utilizo para planificar. La planificación es una herramienta que tiene la didáctica para que mis prácticas sean lo mejor posible. Cuando yo hablo de planificar, vamos a imaginar un ejemplo en lo cotidiano. Planificar en sus vidas. Por ejemplo, voy a planificar un viaje a Mar del Plata, que cuando hice la clase en Zoom les dije esto a las chicas que participaron. Para pensar que yo el año que viene me quiero ir a Mar del Plata, pensando en que la pandemia se terminó, ojalá fuera así, veremos. Tengo que empezar a pensar que primero voy a tener que pagar un hotel, entonces voy a tener que empezar a ahorrar. Una de las partes de la planificación en mi cabeza, porque uno no lo escribe esto, o sí, algunas personas lo escriben, podré pensar en ahorrar dinero. Después tengo que, cuando llegue el momento, sacar los pasajes y el alojamiento, y lo tengo que hacer con anticipación. Si yo el 15 de enero me quiero ir así nomás, no voy a conseguir un lugar para quedarme. Entonces lo tengo que planificar con antelación. También, más cercano a la fecha, 1 o 2 días antes, tengo que pensar en las valijas. ¿Qué ropa voy a llevar? Y tengo que pensar que aunque es verano, voy a tener que llevar una campera de invierno. Y después el dinero que voy a llevar para comer y para ir a la playa, ¿no? Esa sería la planificación de unas vacaciones. Pensemos que el aprendizaje que los niños van a tener, o sea, mejor dicho, la enseñanza, se va a planificar. El trabajo del docente antes de entrar en acción en una clase es en su casa planificando. En su casa, por decir un lugar, pero puede ser en la sala de profesores compartiendo con otros compañeros una planificación. Por ejemplo, en el jardín donde yo trabajo hicimos murales. Para planificar este proyecto tuvimos que seleccionar qué contenidos íbamos a trabajar, que tenían que ver con artes visuales. ¿Cómo se traslada un dibujo desde el pupitre de los alumnos o de la mesa de la sala de los alumnos? ¿Cómo se traslada a la pared? ¿Es así nomás? ¿Voy y pinto la pared? ¿O hay toda una técnica? Bueno, eso es lo que me va a permitir la planificación. Llevar adelante aprendizajes en los alumnos, siempre recuerden que es un intento, que no sabemos si va a suceder. Esperamos a fin de año para evaluar y ver que sí sucede o no sucede y ahí preguntarnos, ¿no? Por ciertas cuestiones. Pero esta planificación es lo que nos va a llevar adelante nuestro proyecto y tener un producto final. En este caso, la pintada de murales de los niños del jardín para que el jardín esté más bello, podríamos pensar, ¿no? Bueno, entonces esas técnicas nos las va a dar la planificación, cosa que nosotros vamos a poder hacer después de julio, cuando retomemos de las vacaciones de invierno. Vamos a empezar a planificar. El trabajo como docentes debe ser planificado y nunca puede ser, bueno, a ver, hoy hago lo que me parece, ¿no? A veces algunas docentes trabajan así, no es lo correcto.
Bueno, y vamos por el punto 6 entonces, que tiene que ver con las variables institucionales. Pensemos que se enseña en un contexto. No es lo mismo aprender en una escuela de isla que aprender en un jardín de infantes de Ramos Mejía, como no es lo mismo aprender en un jardín de infantes de González Catán. Tiene que ver en el contexto en el que vivo. Hace muchos años, cuando recién inicié mi carrera, yo trabajaba en un jardín en Cañuelas. Los alumnos venían en caballo, ataban sus caballos y lo que más me asombró no era eso, era que no había rejas, no había alambrado. El jardín estaba en el medio de un campo. ¿Y yo qué pensé? Pensando que venía de trabajar en jardines urbanos. Se me van a escapar los pibes. Y después me di cuenta que los niños no se van, porque es todo campo. ¿A dónde van a ir? No tienen dónde escapar. Y aparte no les interesa escapar. Vienen a la escuela porque tienen ganas de relacionarse con otros. En el ámbito rural se vive un poco más aislado, no se tiene vecinos cercanos, entonces ir al jardín era algo muy agradable. Era una escuela rural donde dentro de la misma escuela estaba una sala de jardín, los grados de primaria que se juntaban, primero, segundo y tercero estaban juntos, cuarto, quinto y sexto estaban juntos, y había también también había un secundario, ¿no? Pero la matrícula era muy reducida. Yo tenía 5 alumnos nada más y trabajaba la preceptora y yo. Y una directora que era maestra de sala que venía por la tarde. Como era de matrícula reducida, no había una directora, sino que la directora era maestra también. Entonces, no es lo mismo trabajar en ese contexto que trabajar en una escuela en pleno centro de San Justo con 35 niños en una sala donde sí hay rejas, porque el peligro es inminente afuera, ¿no? Es otra realidad. Como no es lo mismo trabajar en un contexto de isla. Nosotros lo vimos en el video que les sugerí que pudieran ver de Feldman, donde el maestro trabaja en un bote. Es un bote que se mueve así, hecho de maderas, es una escuela lancha, ¿no? Y los chicos suben ahí, vienen en lancha y tienen que tener conocimiento del río, de venir con chalecos, chalecos salvavidas, o sea, es otra realidad. Nosotros como docentes vamos a enseñar el contexto en el que estamos y también vamos a enseñar el contexto lejano. No solo vamos a aprender de lo cercano, podemos aprender que hay una escuela diferente a la que tenemos, ¿no? Pero primero tenemos que conocer el contexto. Y el contexto nos va a decir cuáles son las mejores prácticas para esa escuela. El lugar social donde los alumnos aprenden es un factor totalmente decisivo en la situación de enseñanza. Bueno, espero haber sido clara. Saben que estamos en el grupo de WhatsApp, yo les dejé mi número, no lo voy a decir acá porque habrá gente que mire el video que no es de nuestro grupo. Dejé mi teléfono en el aula virtual. Saben que pueden consultarme, preguntarme. Estoy a su disposición. La didáctica es una definición compleja, por eso la he dividido en 6 partes, en 6 ítems, para que ustedes puedan discriminarla, entenderla, ¿no? Bueno, y nos estamos viendo la próxima semana en alguna reunión de Zoom con una actividad que todavía no les mandé ninguna para este tema que es la didáctica en el nivel inicial. Les dejo un saludo.